encontramos así en nuestro ciclo sobre los desafíos de la vida, especialmente lo fuimos orientando en función de la pandemia. Y el domingo pasado yo hice una relación entre las lamentaciones bíblicas con lo que se está viviendo ahora como lo lamentable, ¿no? Es decir, todo lo que generó esta pandemia. Para situarme siempre como en una regla mnemotécnica en nuestra dialéctica, es decir, en el orden de la razón, siempre sepamos que una experiencia de oprobio, como dijimos en los dos últimos programas, se abre a una experiencia de salvación. De todo esto vamos a sacar cosas fructíferas. Dejamos de lado, por supuesto, el dolor de aquellos que mueren y sus familias por un instante para tratar de animarnos, como nos dice la Escritura, anímense mutuamente. La palabra animar proviene de ánima. En latín la palabra ánima quiere decir vida, por eso animar es dar vida. Anímense mutuamente, nos dice la carta a los Efesios. Entonces, a la luz de las lamentaciones bíblicas, las cuales fueron escritas, como les comenté el domingo pasado, con motivo de la destrucción de Jerusalén, los textos reflejan diversos momentos dentro de una amplia gama de matices entre el dolor más vivo y la búsqueda, en la fe de una respuesta. Y dijimos que el desastre se compara con la mujer abandonada por sus amantes que gime sin consuelo. Aquí esa es la figura que se usa en el libro de Lamentaciones y en realidad es la imagen elegida que equivale a una confesión de culpa. La imagen de Dios que fundamenta la esperanza de Israel es la de una presencia salvadora que une, es una presencia que aún en los momentos más oscuros de la historia permanece cerca, mucho más cerca de que el creyente puede imaginar, y se revela como tal en cuanto que mueve a la esperanza. Por eso, al decir verdad, esto lo vivimos cada uno de nosotros en nuestras vidas a lo largo de nuestra historia. El Papa Francisco ayer decía en otra homilía del día de ayer, ¿quién no pasa una crisis? ¿No es cierto? Es decir, hay distintas crisis, habló de las crisis sociales, las crisis personales, las crisis económicas. Siempre tenemos que tener en cuenta que Dios permanece cerca en los momentos más oscuros de nuestra vida. Si le llamamos crisis, está muy bien empleado el término, ya que la palabra crisis implica desintegración. Cuando una persona está en crisis, es que algo se le desintegró. Pero así como se desintegró, se puede volver a rescatar. Es decir, a veces se puede desintegrar la esperanza, a veces la fe, y la persona, si yo pidiera ahora, estoy seguro que si atendiera gente al aire, muchísimas personas dirían, yo quiero dar testimonio, que se habían alejado, como que habían entrado en crisis de fe, y después volvieron a recuperarla. Es decir, que Dios permanece cerca. Hoy más que nunca lo decimos, es buen pastor. Y esos momentos oscuros de nuestra vida que generan desintegración, el término crisis, podemos envolverlos en la palabra soledad, depresión, perturbación, desazón, ignominia, preocupación. Respecto a este último quiero decir alguna palabra. En los grupos de teoterapia siempre hago hincapié cuando amerita la situación y decir a todas las personas que las preocupaciones son normales. Hay que tratar de que la preocupación
no sacuda el alma, porque una preocupación puede llegar dentro del psiquismo a distintos niveles. A veces puede ser, vamos a decir hoy dos, una preocupación a nivel periférico, o sea que anda dando vueltas por la mente, o puede ser una preocupación nuclear, que está instalada muy a fondo, donde la persona da vueltas y vueltas a la noche, no puede dormir, entra en una agitación, y ahí vendría el salmista que nos dice: ¿por qué te agitas, alma mía? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. O nos queda la otra posibilidad, y les recomiendo en estos tiempos pandémicos de rezar con frecuencia el Salmo 62. Solo en Dios descansa mi alma. Récenlo ese salmo. No digo léanlo, récenlo. Entonces siempre hay que tratar dentro del psiquismo que las cosas no se profundicen demasiado. Eso no significa ser fríos, eso significa ser objetivos. Por eso hay una diferencia entre la palabra frialdad y la palabra objetividad. La persona que es objetiva, dada la realidad, siempre va a tratar de sacar un provecho. Eso es muy típico de los sabios. Tratar de sacar provecho a un error, tratar de sacar provecho a una situación o circunstancia. Y si me remito a niveles más profundos, y es que ya no solamente altera un poco el psiquismo, usando un término medio, sino que la preocupación puede alterar el alma de una persona. ¿Vieron cuando la gente dice, como yo he atendido tantos casos, que me han dicho: tengo rota el alma, tengo partida el alma? Cuando la gente dice el alma, es porque siente que eso que está acaeciendo le está traspasando aún lo más sagrado que tiene y lo más profundo que tiene dentro de su ser. En consecuencia, no permitamos que las preocupaciones se tornen en perturbaciones. Como dijo Jesús, bástale a cada día su propio afán. Ayer el Papa en su homilía habló de la fidelidad. Ser fieles en este momento más que nunca. Y luego se va a encontrar mucha paz en el alma. Porque la fidelidad, sepamos, acarrea bendiciones en todos los órdenes de la vida. Fíjense, la persona que es fiel a su trabajo, en el tiempo progresa. Ese trabajo puede ser una profesión o puede ser una ocupación. Desde un negocio, si uno se dedica como comerciante a saber vender, le va a ir bien. Voy a dar un ejemplo. Decía Susana de Palermo, le mando un saludo desde aquí, que doy ejemplos muy claros, ¿no? Gracias a Dios, para que todo quede en nuestras manos, el conocimiento. Si uno pone una peluquería, la peluquería tiene que vender belleza. En cambio, si uno va a una peluquería donde no hay buena higiene, no hay olor a perfume, no se ve belleza, plantita bien ubicada, desde las personas que sonríen, la peluquería no va a funcionar, por más que esté en un punto muy bueno. Entonces digo, así todas las cosas. Cuando una persona es fiel, avanza en lo que sea. Si hay fidelidad en una pareja, se avanza. Si hay fidelidad en una amistad, se avanza. Si hay fidelidad en un proyecto, se avanza. Porque vamos viendo que Dios nos va marcando que eso que le estamos poniendo en su corazón va teniendo forma. Sepamos que Dios es luz. Entonces, donde está Dios, hay cosas claras. Cuando las cosas son sombrías, o más aún oscuras, sepan que ahí no está Dios.
Ejemplo, alguien dice, bueno, después de que pase toda esta pandemia, a mí me gustaría viajar. Pospuse mucho el viajar. Y alguien dice, ahora quiero viajar. Me gustaría ir cada uno tiene sus lugares, a la tierra donde nació mi papá, a la tierra donde nació mi abuela, ¿no? Y uno ya empieza a pedirle a Dios, porque la pandemia no se va a instalar para siempre. Tiene un tiempo de duración importante, pero no es para siempre, y lo rechazamos en el nombre de Jesús. Todos se están dando cuenta, ya están apareciendo las noticias de que esto fue un virus sintético. Yo lo dije el primer día. El primer día en el programa lo dije, ya se verá. Ahora me están dando la razón. Digo, una opinión, sí, pero también me baso en gente muy idónea que me rodea y cientificista. Cuando se crea un virus, o sea, el virus es sintético, ya los que lo crean tienen la vacuna automáticamente. Por eso empieza a moverse un malestar muy grande en la sociedad. Pero eso lo dejamos para los que están en esto. Como dicen personas también cientificistas, dedicados a la ciencia, no va a tardar mucho más en ir bajando totalmente. Al principio se atacaba la respiración, pero la respiración se debía a esos coágulos de sangre que se formaban en los pulmones. Ahora, al atacar eso con anticoagulantes, en Italia bajó de 800 a 600, de 600 a 400, de 400 a 200 y pico. Va bajando porque el tratamiento se está orientando. Quiero decir, todo pasará. Entonces, si alguien tiene un proyecto, tiene que ver con la consigna de hoy para la última parte del programa, la esperanza como virtud siempre va a estar latente y le va a impulsar el proyecto. Entonces uno lo empieza a rezar desde ahora. Y si ve que Dios le va sosteniendo ese deseo, tengo ganas de ir a la tierra de mi padre, de mis abuelos, de quien fuera, y uno va viendo que las posibilidades se están redondeando, aunque sea da lontano, ¿no? Como se dice en italiano, de lejos. Pero las posibilidades se están redondeando en lo que uno piensa, en los tiempos, en cómo distribuye la atención de sus asuntos. Todo eso habla de que Dios está iluminando, basándonos en este concepto de que Dios es luz. Y Dios, cuando ilumina, eso ya es por anticipado algo que se va a dar. Por eso hay que vivirlo como un don de Dios. Ahora, cuando las cosas ni siquiera a la distancia se las puede imaginar, se las puede redondear, después de un periodo de oración de todos los días pedirle al Señor por nuestros proyectos y no vemos luz, es que todavía no es el momento de hacerlo. Pero sí quiero dejar en evidencia que Dios es luz, como dice el credo, ¿no? Luz de luz. Entonces digo, frente a este desastre, el pueblo se lamenta. Jeremías es quien empieza a escribir, es un profeta muy joven, empieza a marcar cosas. Nosotros hemos analizado 3 de las lamentaciones el domingo anterior, y como conocimiento bíblico sepamos que la colección de estas poesías reunidas como lamentaciones no describen un proceso de conversión gradual. Las lamentaciones de Jeremías son el nombre de una antigua colección de 50 cantos que deploran la destrucción de Jerusalén en el exilio del año 587 a.C., lógicamente, con el rey babilónico Nabucodonosor. Es como el castigo condenatorio de Dios y la suerte, desgraciada del poeta, ¿no? Exhortan también, lógicamente, a la penitencia y suplican la ayuda de Dios, porque el pueblo no se ha comportado bien.
¿Qué se entiende por castigo? Porque aquí también, como lo he destacado el domingo pasado, siempre hay una tendencia a un error conceptual, y es imaginar a un Dios con un látigo en las manos, enjuiciatorio, con dos balanzas. Como ya les dije, Jesucristo el Señor, que es el único revelador del Padre, jamás dijo esto de Dios Padre. Entonces, la imagen de Dios que uno tiene es muy importante. Cuando uno escucha castigo, está acostumbrado, alguien viene y aplica una sanción. Eso es un castigo. Pero en el caso de Dios no es así. Se llama bíblicamente el castigo no a algo malo que Dios ejecuta, sino la separación de Dios del pueblo. El pueblo hace cosas que no debe, ¿Dios qué hace? Se separa. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando hacemos cosas que no debemos, no estamos favorecidos por la gracia de Dios. Dios no cambia su pedagogía. Esto es revelación bíblica, y en lo empírico de cada día, o sea, en la experiencia de cada día, uno se da cuenta que es así. Entonces, lo que conceptualmente se llama castigo, en realidad es una lejanía de Dios. Por eso Santa Teresa le decía, el saber que tú te vas, se me parte el alma, o sea, quedo como una flor marchita. Entonces, un pueblo que cometía errores muy grandes, ustedes recuerdan, por ejemplo, en algún momento, allí Moisés sube al monte Sinaí, ellos derritieron todas las joyas, Moisés no bajaba y armaron un becerro de oro. ¿Qué pasó? Cuando baja Moisés y ve que el pueblo estaba adorando a un Dios que era un becerro de oro que inventaron ellos, Moisés se agarraba la cabeza porque sabía lo que iba a pasar. ¿Qué hace? Dios se aleja. Ese es el concepto de castigo en la Biblia. Por eso el castigo es lejanía, no es aplicar una punición a una persona, es la lejanía. Dios se aleja. Recién cuando el pueblo se arrepiente, Dios vuelve a darles codornices, Dios vuelve a darles agua. Ellos caminan en el desierto, donde el agua no sale si no es por milagro de Dios, que se formaban vados de agua. Yo he estado tanto en Egipto como en Jordania y he visto los vados de agua desde Jordania también, caminando hasta que Moisés en su ancianidad pudo ver la tierra prometida. Y bueno, esto es un milagro. Hoy en día uno va, es todo arena, es decir, es un gran milagro, pero el pueblo tuvo que arrepentirse. En 40 años este proceso se dio 6 veces en el pueblo de Israel. Entonces, había pecado, había castigo de parte de Dios. ¿Cuál es el castigo? La lejanía. Si un pueblo no lo quiere, Dios no viene. Dios busca, pero si el pueblo no responde, Dios no bendice ese pueblo. Lo mismo sucede en el orden personal. Dios busca a cada uno de nosotros. Esta misión quedó desde que vino Jesús en las manos de Jesús. El buen pastor busca a la oveja perdida, pero si la oveja no responde, el buen pastor no hace lo que uno debe hacer. Por eso acuñé una frase que me ha servido mucho, es muy pedagógica para la enseñanza, y es que Dios hace lo divino, lo humano lo tiene que hacer cada uno de nosotros. O sea, si yo tengo que clamar a Dios en mi vida, tengo que ponerme a rezar. No lo va a hacer el Señor por mí, yo lo tengo que hacer. Lo humano es lo humano, a eso vamos. Entonces, ese castigo es justamente la lejanía de Dios. Y así es que esta colección, históricamente, para darle un cierre a esta enseñanza bíblica, se completó hacia el año 515 a.C. Esto quiere decir, no hay que esperar de esta colección una conclusión ordenada y lógica como sería de esperar si es que hubieran tratado un tema en forma sistemática.
Así no es, digamos, de extrañar que la conclusión de la quinta y última lamentación, yo trabajé 3, la cuarta en este caso no tendría casi importancia, me voy arrimando más a la quinta. Digo, es la última lamentación y necesitamos quedarnos con ella porque el creyente, en palabras sintéticas y simples, en esta quinta lamentación, como somos cada uno de nosotros, ¿saben lo que hace? Reconoce el poder de Dios, más allá de todas las experiencias tan duras que ha vivido el pueblo. Por ejemplo, en el capítulo, como es la quinta, 5:19, dice, tu trono de generación en generación. O sea, tu poder, trono es poder, de generación en generación. Pero la confesión de fe en el poder de Dios no impide la pregunta que anuncia lo que realmente interesa al creyente en la situación que vive. Fíjense que el creyente en 5:20 dice, ¿por qué has de olvidarnos para siempre? ¿Por qué toda la vida abandonarnos? Las súplicas que siguen son una expresión admirable, diría, por la conciencia de gracia que reflejan. En el 5:21a, o sea, la primera parte del versículo, dice, haznos volver a ti, Yahvé, y volveremos. Ahí aparece ya el tema de la gracia. Hay gracia cuando hay unión de voluntades, la voluntad divina y la humana, pero le piden a Dios que se arrime. Haz volver a ti, haznos volver a ti, Yahvé, y volveremos. Dios mismo mueve a la conversión y la hace posible, pero el creyente tiene que aceptar el don y responder en la forma correspondiente. Yo veo en estos tiempos, cuando veo un informativo, realmente no miro televisión, pero sí un informativo para estar un poco al tanto, y me he dado cuenta de que cuando un paciente es recuperado, los agentes de salud aplauden. Hubo un día que creo que fue la semana pasada que se cantó Dale alegría, alegría a mi corazón, y lo repitieron un montón de veces, pero ¿se mencionó a Dios en algún momento? ¿A quién le pedimos que le dé alegría a mi corazón? A Dios, y a Dios no se lo mencionó. La gente cantaba, dale alegría, alegría a mi corazón. Son entretenimientos que duran y se fuman en segundos. En cambio, si uno como creyente adquiere una conciencia religiosa, uno le va a decir, Dios Todopoderoso y Eterno, o cada uno como se expresa, Señor, o Señor Jesucristo, o Santo Espíritu de Dios, dame alegría, alegría a mi corazón. Yo esta canción la canté en otro programa muchos años, de vez en cuando cantaba canciones en el programa, ¿no? Y cuando dice la canción, dale alegría, alegría a mi corazón, es lo único que te pido, al menos hoy, ¿no? Es decir, pero ¿a quién se lo pido? Dale alegría, ¿a quién le digo dale alegría a mi corazón? Uno mismo no, a Dios no se lo mencionó. Ese es el error que nosotros tenemos que ver. Dentro de toda la gente que lo cantaba, seguramente habría bautizados, pero nosotros que estamos en el camino, no tenemos que sumarnos a hacer cualquier cosa porque lo hacen los demás. Como alguna vez lo dije, una cosa es el pensamiento masivo y otra cosa es el pensamiento discursivo. El pensamiento masivo consiste en me uno a lo que los otros piensan, pero yo no discierno si estoy de acuerdo en lo que digo o no. El pensamiento, en cambio, discursivo, es fruto de la reflexión propia o la que hacemos juntos con la Iglesia cada día, apoyándonos en la misma palabra de Dios. ¿Está mal lo que hizo la gente, incentivado por algún productor o algo así? No está mal, porque eso dio un poquito de alegría al pueblo en ese momento. ¿Pero cuánto duró? 5 minutos. Después la gente piensa en su casa,
¿Quedaré en el trabajo? ¿No quedaré? ¿Seguiré adelante? ¿Cómo voy a pagar mis impuestos? No es que cantaron y cantaron y cantaron y cantaron 5 o 10 minutos y con eso se solucionaron las cosas. En cambio, si hubiésemos dicho, Señor, dale alegría a mi corazón, ahí bajaría la unción de Dios. Sí lo podemos decir nosotros diariamente en nuestra vida. No dejarnos vencer por tinieblas. Cada uno incorpore, Señor Jesucristo, dale alegría a mi corazón, porque es la presencia viva del Espíritu Santo de Dios. Y voy perfilando ya esto que digo sobre la quinta lamentación con la otra parte del versículo, siempre capítulo 5, versículo 21b. Dice, renueva nuestros días como antaño. O sea, un pasado de fidelidad sigue siendo en este momento un fundamento que puede resurgir la esperanza. Si no hay fidelidad, no hay esperanza. Vuelvo a decir, la fidelidad sostiene el proyecto. La fidelidad, por lo tanto, si sostiene el proyecto, sostiene la esperanza. El final siempre significa una nueva sorpresa. Hoy hablábamos, quiero ir a visitar la tierra de mi padre, quiero ir a visitar la tierra de mis abuelos. ¿Qué sería el final de este proyecto? La concreción. Y el final de cada proyecto siempre depara nuevas sorpresas. Uno elabora el proyecto, pero del proyecto, cuando está bendecido por Dios, se deparan sorpresas. Con las últimas palabras citadas, pareciera que se ha dicho todo lo más importante como para intentar un nuevo comienzo. Lo que vemos acá en las lamentaciones, y por eso las incorporo entre el programa pasado y el de hoy, es el carácter desolador del presente, y de este modo, a través de esta quinta lamentación, los creyentes del pueblo empiezan a formularse la pregunta sobre la posibilidad última del desastre. Como pasa, como pasa en una pandemia. Entonces, se empiezan a preguntar sobre los posibles fracasos, se empiezan a preguntar que están olvidados por parte de Dios, la gente reza y ya empiezan a haber pruebas. Porque están bajando las muertes. La prevención ayudó a nuestro país. Como decía Don Bosco, hay que prevenir para no curar. Es un tiempo, todo pasará, pero de esto tenemos que sacar frutos, porque los que estamos en la tierra en este tiempo de pandemia somos nosotros. Cuando Él dice en la lamentación el creyente en 5:22, ¿o es que nos has desechado completamente y te has irritado con nosotros sin medida? Claro, el alcance de la pregunta puede ser medido solamente si se tiene presente el significado de la relación con Dios que acompaña a toda la historia de Israel. Si la pregunta tuviera una respuesta positiva, querría decir que Israel ha perdido la razón de ser en la historia. Israel no entendió este contexto como signo de desesperanza, porque de hecho lo incorporó a la gran colección de textos veterotestamentarios. Al hacer esto no hizo sino continuar una tradición teológica muy propia. Entonces, quien pregunta no lo hace necesariamente para averiguar algo nuevo o porque no sabe la respuesta a su pregunta. Hay preguntas que deben simplemente formularse porque reflejan la propia aporía frente
a los enigmas de la existencia, como el dolor y la desgracia. Entonces, una persona, al preguntarse, también se está respondiendo. Si no, es muy difícil que uno se formule la pregunta. ¿Alguna vez lo pensaron esto? Cuando uno se pregunta algo, se está respondiendo a la vez. Si no, no se formula, no se gesta la pregunta en el psiquismo de la persona. Entonces, si uno está equivocado, también tiene que pedirle a Dios que nos libre de los malos pensamientos, lo que los padres de la espiritualidad, como por ejemplo Evario Póntico en el siglo IV, llama los logismoi, que son los pecados capitales y en consecuencia todos los que se desprenden de cada uno de ellos. Son 7, ¿no? Pero digo, los que se desprenden de ellos también. Todo es una cosa, produce el efecto dominó en la vida. Por algo dijo el Señor que separados de Él no somos nada. Y es así. Cuando uno está de las manos de Dios, aún en los momentos arduos, complejos de la vida, uno siente que Dios está con uno. Por eso es tan importante aumentar la gracia en este momento, a través de la oración. Yo les propuse que todos los días a las 7 de la tarde recemos vísperas. Se pueden bajar de Google también las del día. Después de vísperas el rosario, lo estamos haciendo en toda esta cuarentena un montón de nosotros. Y después participar de la misa a través de YouTube. A la mañana rezar laudes, pensar en Dios en el día. Como decía Santa Teresa, Dios está hasta en el puchero. Es cierto, siempre es momento para Dios, para que los pensamientos sean sanos, porque hay un factor, detonante, que es lo que tenemos que siempre tener presente, y es que los pensamientos tienen forma y vida, las dos cosas. Pónganse a pensar, los pensamientos tienen forma y vida. Puede ser buena como puede ser negativa. Por eso hay que pedirle al Señor que nos libre de los malos pensamientos. Hay personas que primero siempre piensan mal, de lo que sea, y después van depurando. No, claro, no es así, a lo mejor no quiere decir tal cosa, quiere decir tal otra. ¿Por qué pensé mal? Y porque hay una tendencia. En la gente que no tiene un estado de gracia, un determinado estado de gracia, aunque sea mínimo, siempre lo primero que va a venir a la mente es pensar mal. En cambio, las personas que están en el camino y que van viviendo verdaderamente, no aparentemente, sino verdaderamente, esa intimidad divina con la Trinidad, no nos vienen los malos pensamientos primero. Nos van viniendo pensamientos, pero no malos. Puede venir alguno, puede venir, somos humanos, pero siempre a mayor gracia hay mejores pensamientos. Los pensamientos son más sanos y más saludables. Sanos quiere decir en sí, y saludables que hacen bien a otros. Pero ustedes como yo coincidirán que mucha gente tiene la tendencia primero a pensar mal. Seguro algunos de ustedes van a decir, ese soy yo, ese soy yo. Bueno, cada uno administre la enseñanza para el bien de ustedes y la propia construcción en el camino de conversión. De eso se trata.